Noticias de hoy, 1 de enero 2019, /vertical. La derrota de Petro en las elecciones presidenciales consolidó el uribismo en el Tolima. Iván Duque volvió a derrotar en las urnas al petrismo en la ciudad de Ibagué, tal y como sucedió en la primera vuelta de la jornada electoral el pasado 27 de mayo, en donde logró el 43,72% con 109.905 votos. En esa oportunidad, el petrismo incluso vio con resignación cómo ni siquiera le alcanzó para ocupar el segundo lugar en el que se instaló el entonces candidato Sergio Fajardo. Elecciones 27 de mayo, primera vuelta, Iván Duque. 109.905 votos, 43,72%, Gustavo Petro. 41.568 votos, 16,55%, Sin el líder de la coalición Colombia en la pelea, tanto Iván Duque como Gustavo Petro se quitaron un peso pesado que se quedó con una jugosa porción del potencial electoral ibaguereño en la primera vuelta, 76.458 30,44%, situación que se vio representada en el significativo aumento que tuvieron ambos en la jornada de hoy. Elecciones 17 de junio, segunda vuelta, Iván Duque. 174.723 votos, 60,57%, Gustavo Petro. 83.798 votos, 34,36%, No obstante, si bien es cierto que las mayorías fajardistas en Ibagué se sumaron a la Colombia Humana, al menos 30.000 votantes, cerca de 40.000 personas, el excedente de la jornada anterior, que se la jugaron por Fajardo, se fueron en la segunda vuelta con el voto en blanco, que aumentó en esta capital de 188 a 12.338 votos, el abstencionismo, que aumentó en 6.509 votos y en un número cercano a los 20.000 registros que podrían ser por Iván Duque. El análisis 2. Jorge Enrique Palacios habló sobre el triunfo del Centro Democrático, y le dio el crédito a la polarización que se dio en el país tras la salida del polémico gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el cual el ejercicio de la oposición por parte de Álvaro Uribe Vélez permitió la consolidación y posterior victoria de Iván Duque. Más uribismo que Centro Democrático. Resulta que, como siempre ha pasado, hay más uribismo en el país que Centro Democrático. El pésimo arranque de Iván Duque en estos 2 meses, con una aceptación de tan solo el 20% de los colombianos, sumado a la reforma tributaria que va a afectar el bolsillo de los colombianos a partir del 1 de enero, va a poner muy difícil el año electoral que se avecina en el 2019, a todos quienes están esperanzados que el Centro Democrático iba a ser el adalid de los partidos para quienes aspiran a cargos públicos, afirmó Palacios. Por otra parte, Eduardo Bejarano se refirió al mal resultado de los petristas en el Tolima y lo calificó como una derrota para el alcalde Jaramillo y su grupo de seguidores, y dijo: "Cuando miramos las 2 elecciones que se presentaron, la de Congreso y la de Presidencia, lo que vemos es que a pesar de que había gente en la nómina de la alcaldía haciendo proselitismo, pues nada de esto les sirvió, porque realmente sus candidatos dieron al traste en los resultados y el uribismo se consagró en el Tolima a pesar que partieron cobijas con el barretismo,
de tal manera que las vueltas presidenciales fueron una voz de alerta de que ni Barreto a nivel departamental pudo imponer su voluntad ni que Jaramillo en Ibagué pudo imponer al petrismo, como era su deseo. Unión entre el Centro Democrático y la izquierda en el Tolima. Ante la frase polémica expresada por Carlos García de una posible alianza entre el uribismo y Jaramillo para ganar la gobernación y alcaldía, también realizaron un análisis. Me parece el colmo. El uribismo y el Centro Democrático ha emprendido una gesta de independencia, de marcar una diferencia política clara, de cuestionar a la alcaldía de Ibagué para que ahora Carlos García diga que el uribismo plantee una alianza, afirmó Eduardo Bejarano. También explicó que esta intención de Carlos García obedece al fraccionamiento del Centro Democrático en el Tolima y a la cercanía con el alcalde Jaramillo. Cuando vino el embajador de Francia Carlos García ayudó en esas vueltas de tal manera que me parece que es una expresión personal de él y no representa el grueso del Centro Democrático o de la centro derecha de la ciudad de Ibagué, explicó Eduardo Bejarano. Carlos García y Emanuel Arango pasaron de agache estos 3 años en la administración Jaramillo. Cuando uno ve a Carlos García tan aguerrido contra Luis H. Rodríguez, cuando uno ve a un Emanuel Arango actuando de forma tan decisiva en el proyecto de las fotomultas y varios temas aparte de sus pretensiones políticas de momento, porque ambos tenían intereses, vemos que sí que este año estuvieron perdidos. Este trienio como tal, no se les ha visto en mayores actuaciones y queda ese vacío en relación al frenético ritmo de oposición a Luis H. y lo que pasó ahora que pasó prácticamente de agache, afirmó Jorge Palacios. Por otra parte, Eduardo Bejarano analizó la posible coalición del Centro Democrático con la izquierda para tumbar a Óscar Barreto de la gobernación y explicó que la senadora Paloma Valencia no tiene votos en el Tolima, por lo que no se puede posicionar como una voz líder en materia electoral, como si lo es Ricardo Ferro, quien obtuvo una votación histórica para la Cámara, lo posiciona como una voz determinante ante una posible alianza. Una vez más estamos viendo como unas fuerzas que se muestran antagónicas, que se pelan los dientes en muchos escenarios, al final, cuando llegan las elecciones, empiezan a buscar acomodos para sus propios intereses, concluyó Bejarano. ONU dice que gobierno de Iván Duque ha cumplido los acuerdos de paz. Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto, dio cuenta del informe del organismo. A propósito de la presentación del informe de la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, el alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, afirmó que el informe presentado por la ONU sobre el cumplimiento de los acuerdos y las acciones en favor de las víctimas y para las zonas más golpeadas por la violencia y la pobreza en Colombia, confirma que el gobierno del presidente Iván Duque va por el camino correcto. El reporte se refirió de manera específica a la gestión del presidente Duque en sus primeros 100 días de gobierno y exaltó no solo la seriedad con que asumió el cumplimiento de los acuerdos, sino el énfasis en avanzar en sus propósitos de que Colombia sea un país en que se prioricen los derechos de las víctimas y se avance en un marco de equidad, legalidad y emprendimiento. Adicionalmente, la ONU destacó el lanzamiento de la política de estabilidad denominada Paz con Legalidad, como un gran instrumento para estabilizar las áreas más golpeadas por la violencia,
en 170 municipios, en un plan a 15 años que evitará el regreso a fenómenos de violencia, narcotráfico, pobreza y violación de los derechos humanos. El secretario general de Naciones Unidas está completamente de acuerdo con el entendimiento y propuesta concebidos en la política del presidente Duque, en la que se señala que atacar la violencia y la pobreza en esas regiones se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, indicó el alto consejero. Igualmente, en el reporte se enfatiza la importancia de tener planes concebidos en la manera en cómo el gobierno del presidente Duque lo ha mencionado. A largo plazo, consensuados con las partes interesadas, coordinados, focalizados y articulados, de manera tal que se traduzcan en acciones efectivas que cambien la realidad en los territorios más afectados por la violencia. La Organización de las Naciones Unidas ofrece su apoyo a la implementación de las iniciativas de la política paz con legalidad del presidente Duque y comparte la necesidad de la focalización de los esfuerzos propuesta por el nuevo gobierno, que inyectará mayor vigor y viabilidad a la reintegración socioeconómica de los excombatientes, sostuvo Archila. Igualmente, sobresale el hecho de que la política de paz con legalidad haya reforzado el criterio de que la implementación y la estabilización de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza deba hacerse en un periodo de 15 años, y que, además, tenga en cuenta la necesidad de desarrollo rural, la responsabilidad de acompañar a los excombatientes y a las familias que se acogieron a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la relevancia de cumplirles a las víctimas. De acuerdo con el alto consejero, otro aspecto que rescata el informe del secretario general es el hecho de que se considera relevante la regularidad con la que se han venido reuniendo los cuerpos bilaterales previstos para la implementación. Sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se concluye que el nivel de cumplimiento de sustitución voluntaria se mantuvo alto, en la medida en que aproximadamente 92% de las familias que reciben pago han erradicado sus matas. Más aún, se reconoce que 99.100 familias han firmado el acuerdo individual y más de 32.000 hectáreas de coca se han erradicado voluntariamente. 5.000 de ellas con apoyo directo de la fuerza pública, en el proceso que se conoce como sustitución asistida. Sobre los cambios al acuerdo, que se han puesto a consideración del Congreso de la República, se ha explicado directamente a los excombatientes y a la comunidad internacional que no afectarán negativamente a ninguno de los que se mantengan fieles a la legalidad del proceso. Respecto de los derechos políticos adquiridos, no afectará a las personas en proceso de reincorporación, ni a las regiones más severamente afectadas por la violencia, ni a las familias que se han vinculado al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca y, definitivamente no a las víctimas. En el reporte, la misión de verificación de la ONU precisa que, de los 24 espacios, la administración Duque recibió 6 en condiciones aceptables, 12 en condiciones por debajo de lo aceptable y 6 reportados como inadecuados, y testifica cómo en los pasados 2 meses, el gobierno del presidente Duque ha asumido un número de mejoras para resolver las falencias.